¿Cómo están? Bienvenidos a Alerta Empresarial. En el programa de hoy hablaremos acerca de la reforma electoral. Como sabemos, el Ejecutivo, el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso presentaron una misma iniciativa, pero con algunas diferencias. La propuesta busca mejorar la normativa electoral para consolidar a los partidos, sus líderes y candidatos. Veamos la nota. Congresista Bartra. A favor. Congresista Takayama. A favor. Con el plazo vencido, el Subgrupo de Trabajo para la Reforma Electoral del Congreso de la República presentó su informe final a la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, siendo aceptada como insumo para la elaboración del predictamen correspondiente. Sin embargo, los miembros del Subgrupo de Trabajo mostraron su incomodidad por la decisión de la Comisión de Constitución, ya que tenían previsto que el informe pase a ser considerado un predictamen y que se apruebe en un cronograma de inicio del debate. Congresista Donaire. A favor del informe que se debate integralmente. Hemos hecho una votación. La reforma electoral ha sido continuamente postergada debido al alto consenso que se requiere. Y es que la reforma electoral viene en dos niveles, una de fondo que pasa por una reforma constitucional y otras reformas menores que son generalmente las que se aprueban. El principal escollo se encuentra en las reformas de fondo, que muchos consideran debería ser el punto de partida de una reforma electoral. Vamos hacia la bicameralidad, se eliminará la reelección, se variará el periodo del mandato de los alcaldes, se eliminará el voto preferencial. Más allá del consenso que requieren estas reformas de fondo, está el hecho que se necesita de una reforma constitucional. Si bien la reforma electoral de fondo siempre fue un escollo para algunos partidos políticos, hay quienes están de acuerdo en que se realice un cambio sincero que permita fortalecer a los partidos políticos, que tengamos candidatos con una carpeta intachable y que no se filtre dinero sucio en los partidos políticos para participar en las elecciones. La reforma electoral busca mayores niveles de transparencia, probidad y responsabilidad de los partidos políticos, sus líderes y candidatos, y de esa manera contribuir también a la gobernabilidad del país. El ánimo de algunos grupos políticos y del propio gobierno es realizar nuevamente una reforma electoral de fondo, antes de que termine el periodo de gobierno. Si es así, es necesario ir todos por un solo camino, una sola idea para afrontar los obstáculos que puedan presentarse. Sin embargo, cuando ya se tenía un informe por terminar elaborado por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Constitución del Congreso, el Ejecutivo arremetió con presentar su propia propuesta electoral parche. Está claro, la propuesta del Ejecutivo tiene aciertos y debilidades. Sin embargo, llama la atención la inconsistencia que muestra el proyecto. Por ejemplo, la iniciativa incorpora exigencias a los partidos de participar en todas las elecciones generales y en un porcentaje mínimo de elecciones regionales, bajo riesgo de perder su inscripción. Otra debilidad es la de reducir el número de firmas exigibles para la inscripción de un partido político, de 4% a 1%, lo cual daría pie a que en cada elección sigan apareciendo organizaciones nuevas y sin experiencia, la proliferación de partidos y favorecer a algunos prematuros aventureros de cara a los próximos comicios. Entre los aspectos positivos es la vocación por la transparencia, en la que se plantea que la sola inscripción de una persona como candidata a un proceso electoral habilite el levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. Podría ser revisada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Si bien es cierto, restringen la privacidad de los candidatos, pero resulta razonable tratándose de los aspirantes a ocupar cargos públicos más importantes de la nación. Esto podría tratarse como un disuasivo para alejar de estos puestos a quienes tengan cosas que ocultar. Habrá que esperar que frente al trabajo de reforma ya emprendido por el Parlamento, el Ejecutivo sepa sustentar y priorizar los aspectos más importantes y desechar aquellos que le restan solidez a su intento por mejorar la valla de nuestra clase política. El problema del tiempo es el principal obstáculo de la ley de la reforma electoral. Por ello, el grupo de trabajo trabajó durante 8 meses para presentar un informe en el que se encuentren todas las iniciativas planteadas para mejorar la ley electoral. Con tiempo se comenzaron a trabajar los ajustes del marco normativo que comprende la reforma electoral. Pese a que la legislatura termina a mediados de junio, si se llega a aprobar un dictamen, parte del camino se habrá recorrido. Eso sí, si no se topan con las mismas piedras de siempre.
Elevación de la cuota de género del 30% al 50%, establecimiento de un tope de los aportes provenientes de las actividades proselitistas, prohibición por parte de gobiernos extranjeros, de aportes anónimos, entre otros, muestran mucha similitud con las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones y el Ejecutivo, como mantener el 4% de firmas exigibles para la inscripción de un partido. En tanto, las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones también muestran buen sustento, como la obligación de declarar en la hoja de vida las sentencias, la instalación de una ventanilla única que ofrezca información sobre precandidatos y financistas de las campañas electorales, elecciones internas supervisadas por el sistema electoral, eliminando el voto preferencial, la pérdida de la curul por representantes desaforados, sanciones efectivas ante la falta de rendición de cuentas y omisiones que hoy no son sancionables, y la de mejorar las normas sobre la revocatoria y los plazos de cierre del padrón electoral para erradicar el voto golondrino. Como vemos, las propuestas tanto de la Subcomisión del Jurado Nacional de Elecciones y del propio Ejecutivo tienen el mismo propósito, por lo que son claras las ideas de los ajustes que se requieren para la reforma electoral, como siempre, parches, pues no se entra al tema de fondo. Ahora es turno de la Comisión de Constitución, quien tendrá por lo menos hasta mediados de diciembre para entregar al Pleno una iniciativa para que se debata y se apruebe. Esto debido a que en febrero del próximo año se convocan a las elecciones regionales y municipales, y desde ya queremos candidatos con un buen perfil político y carpeta intachable. Esta es la valla a superar para avanzar con la reforma electoral. Si se presentan cambios en la presidencia de la Comisión de Constitución, se espera continúe con lo avanzado y no termine encarpetado como en periodos anteriores. Ya se tiene un contenido que consta de 423 artículos, 16 títulos, 5 disposiciones transitorias y 7 disposiciones finales. La propuesta está en manos de los miembros de la Comisión de Constitución y está en ellos que ésta sea analizada con la prontitud que se requiere. Sí, no obstante que lo voy a poner a votación, permítame decirle que el tema el cronograma, el orden, de acuerdo al reglamento de esta comisión y de acuerdo a todos los reglamentos, lo impone, es una prerrogativa de la presidencia, pero no va a tener ningún problema de someterlo a votación. Habrá que esperar que frente al trabajo de reforma ya emprendido, se sepa sustentar y priorizar los aspectos más importantes para que en tiempo de elecciones se fortalezcan los partidos políticos, eventualmente se deje de lado el voto preferencial, se deje de otorgar dinero público a los partidos sin hacer los ajustes de mayor control y supervisión y combatir el voto golondrino. La reforma requiere tiempo, voluntad política y prudencia para no aprobar aquello que es popular, sino las reformas de fondo que el país necesita. Debe quedar claro que tanto la reforma electoral como la política, por sí solas, no cambiarán de inmediato la realidad. Así que para lograr un cambio es necesario contar con la voluntad política de los partidos. Bien, esperamos que el programa haya sido de su interés. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana con más informes de interés político, social y económico. Nos vemos. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.